Continuamos con el tema 2 de termodinámica, el tema de la primera ley de la termodinámica, y vamos a ver en el punto 2.11 para procesos de tipo isotérmico, es decir, procesos que mantienen la temperatura constante, cómo calcular las propiedades del primer principio. Es decir, vamos a tratar de determinar calor, trabajo, cambio de energía interna y entalpía para un proceso isotérmico con un gas perfecto, que es lo mismo que ideal, es sinónimo de ideal, gas que cumple P por V igual en RT, bueno, y también la variación de U con V a temperatura constante que sea nula. Entonces lo primero que tenemos que saber es que el gas ideal o perfecto tiene una variación de energía interna que depende exclusivamente de la temperatura. No tiene dependencia en el volumen porque no hay presión interna, es decir, las moléculas no interaccionan entre sí y por tanto la energía interna no cambia al cambiar el volumen del gas, solo cambia si cambiamos la temperatura. Y también nos pasa lo mismo con la entalpía. En un gas ideal, la entalpía no varía a no ser que cambiemos la temperatura. No varía ni al cambiar la presión ni el volumen. Por tanto, si tenemos un proceso a temperatura constante, que es un proceso isotérmico, como la temperatura no cambia, pues la energía interna no puede cambiar ni tampoco la entalpía. Es decir, no vamos a tener variación durante ese proceso ni de entalpía ni variación de energía interna. Esto ocurre siempre que tengamos un gas ideal en un proceso isotérmico. El cálculo del cambio de entalpía y energía interna son triviales, inmediatos, siempre cero. Vale, ahora pasamos al primer principio. El cambio de energía interna es la suma del calor intercambiado en el proceso más el trabajo realizado. Como no tenemos cambio de energía interna, el calor es igual a menos trabajo. Calor y trabajo van a tener el mismo valor, pero cambiado de signo. ¿Y cuál puedo calcular fácilmente? Pues el trabajo. El trabajo, como es un proceso reversible, viene dado por menos integral de P de V. Si el proceso fuera irreversible, sería P exterior menos P exterior por cambio de volumen. Y como se trata de un gas ideal, vamos a reemplazar la presión por la ecuación de estado, nRT partido de volumen, menos integral de nRT partido de V por dV. Sacamos fuera el nRT menos nRT porque es un proceso AT constante, recuerda. El número de moles, RT son constantes y nos queda la integral entre un volumen V1 y un volumen V2 de dV partido de V. Integral que seguro que reconoces porque es el neperiano de V entre un volumen V1 y un volumen V2. Ahora cambiamos por los límites, neperiano de V2 menos neperiano de V1. Y eso se puede poner como neperiano de un cociente, neperiano de V2 entre V1. Recuerda que la diferencia de neperianos es neperiano de cociente. Así que te queda menos nRT, neperiano de V2 entre V1. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el trabajo realizado en un proceso de expansión o compresión isotérmico con un gas ideal. Dado que es un proceso a temperatura constante, se cumple la ley de Boyle. Se cumple la ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley, como digo, que se cumple si la temperatura se mantiene constante. Y nos dice que el producto PV es constante. P por V es constante. O lo que es lo mismo, P1V1 es igual a P2V2. Es decir, si hacemos el producto PV en un instante inicial 1 y en un estado, estado inicial 1 y en un estado final 2, pues los productos PV son iguales. El PV en cualquier etapa del proceso tiene que mantenerse constante si la temperatura es constante. De aquí vamos a despejar el cociente V2 entre V1, que es P1 entre P2. P1 entre P2. Y por tanto aquí podemos reemplazar esto si queremos por menos nRT neperiano de P1 partido de P2. El cociente V2 entre V1, como puedes observar, es P1 entre P2. Y a veces quitan el signo menos y hacen la inversa de este argumento del neperiano y ponen nRT neperiano de P2 arriba, P1 abajo. Hay que tener cuidado cómo se pone la fórmula, porque ya ves, si pones P1 arriba, P2 abajo, y va un menos, y si lo pones cambiado, pues lógicamente el menos se pierde. Así que bueno, yo la fórmula que mejor recuerdo es esta, pero a veces
los datos que te dan en los ejercicios son de presión y entonces conviene ponerla en función de presión para no tener que calcular los volúmenes. Si no, tenemos que hacer un cálculo con la ecuación de estado P por V igual en RT para determinar los volúmenes. Bueno, y de esta forma lo tenemos todo. Hemos calculado cuánto vale el cambio de entalpía para el proceso, el cambio de energía interna para el proceso y también el calor y el trabajo que van a coincidir salvo por el signo, y que lo que vamos a calcular es el trabajo. Y el calor vale lo mismo pero cambiado de signo. Bien, entonces voy a borrar estas ideas y vamos a hacer un pequeño ejercicio como ejemplo. Y también voy a dibujar un diagrama PV, que no lo hice siquiera, para recordarte cómo es un proceso isotérmico en un diagrama PV, que es muy interesante a la hora de dibujarlo. En un diagrama PV, un proceso isotérmico tiene una curva de este tipo. Y, por ejemplo, en el proceso que nos indican aquí, vamos a ir desde una presión de 1 atmósfera a una de 5. Es por tanto una compresión, vamos a comprimir el gas. Es decir, vamos desde una presión de 1 atmósfera, que estaría aquí abajo, 1 atmósfera, y vamos a subir a una presión mayor de 5, que estaría aquí arriba, 5 atmósferas. Por tanto, subimos por la curva isotérmica desde el punto 1 hasta el punto 2. Bien, esta curva es una curva de temperatura constante, en concreto una temperatura de 400 Kelvin. Todos los puntos sobre esta isoterma tienen lógicamente 400 Kelvin. Tanto el 1 como el 2 como todos los puntos intermedios. Vale, ahora vamos a hacer el cálculo de las diferentes propiedades. Como es un proceso a temperatura constante y estamos ante un gas ideal, bueno, no lo comenta, pero se entiende que es un gas ideal, helio. La U depende solo de T, la H depende solo de T, lo que implica que durante ese proceso no hay cambio en U ni en H. El primer principio nos dice que el cambio de energía interna es calor más trabajo. Al no haber cambio de energía interna, en ese proceso el calor es igual a menos trabajo. ¿A qué se debe esto? Vamos a dibujar con un cilindro este proceso de compresión isotérmica. Tengo aquí el gas, 3 moles de helio, y lo tengo en un estado 1 con una presión inicial P1 de 1 atmósfera y una temperatura de 400 Kelvin, que no va a cambiar. Y lo que hago es bajar el pistón. Vamos a comprimir, bajamos el pistón y el gas se comprime a una presión P2 de 5 atmósferas. ¿Qué ocurre? Al comprimir estamos realizando trabajo, un trabajo positivo, y eso hace que se incremente la energía interna del gas y por tanto el gas se calienta. Pero como puedes ver, no se debe incrementar ni la energía interna ni tampoco la temperatura. ¿Cómo logra el gas evitar el calentamiento? Cediendo calor hacia el entorno. Saca un calor hacia el entorno que va a ser negativo, claro, porque el calor cedido, negativo. Trabajo que le aportamos, positivo. Calor que tiene que liberar el entorno, negativo. ¿Y cuánto calor debe liberar? Pues tanto como trabajo le aportamos. Tanto trabajo como le demos al gas, tanto calor tiene que liberar para mantener su temperatura constante. Por eso, el calor es igual a menos trabajo en ese proceso isotérmico. Si le damos 20 julios de trabajo más 20 julios, tiene que liberar menos 20 julios de calor al entorno. Bien, y ahora vamos a calcular cuánto vale ese trabajo reversible, que viene dado por menos integral de P de V. Como hicimos hace un momento, llegamos fácilmente a menos nRT neperiano de V2 entre V1. Pero, como aquí tengo datos de presión, 1 atmósfera y 5 atmósferas, presión inicial y final, pues lo vamos a poner como nRT neperiano de P2 entre P1. Observa que pongo P2 arriba, P1 abajo y le quité el menos. Así que tenemos un trabajo reversible de número de moles, 3 moles de helio. La constante de los gases, 8.314 julios mol Kelvin. La temperatura, 400 Kelvin. Y el neperiano de presión final 5 atmósferas entre inicial 1 atmósfera. Como ves, las unidades, Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol y me queda julios. Lo que sea en julios. No lo voy a calcular. Este trabajo es de compresión, por tanto es positivo. Nos da un trabajo mayor que 0, positivo, porque es de compresión. Y el calor cedido es el mismo número, pero con signo menos.
Le ponemos un signo menos y tenemos el calor cedido. De esta forma encontramos calor, trabajo y cambio de energía interna, y también entalpía, que no nos lo indica, pero también lo hallamos, que vale 0 por el mismo trabajo, ¿no? Lo vamos a poner ahí para una compresión isotérmica con un gas ideal o perfecto. El trabajo realizado, que viene dado por esta integral, gráficamente representa el área entre la curva, entre la isoterma y el eje X. Este área es ese trabajo que se ha realizado y vamos hacia arriba, comprimiendo el gas desde el punto 1, que lo tenemos aquí, al punto 2, que lo tenemos a una presión superior. Bien, pues nada, eso es todo, y ahora vamos a pasar a otro punto en el que vamos a ver otro proceso con gas perfecto, que va a ser, me parece, que el proceso isóbaro y también el isócoro. Vamos a ver los dos juntos con un pequeño ejemplo también. Y vamos a dejar para el final el proceso quizá que nos va a llevar más tiempo, más complejo, porque hay que obtener unas ecuaciones de estado, unas adiabáticas, que es precisamente ese proceso adiabático. Lo vamos a dejar para el final. Y después, para terminar el tema, pues terminaremos viendo los experimentos de Joule y Joule-Thomson y bueno, algunos detalles matemáticos sobre las funciones de estado, las diferenciales exactas, inexactas. Vamos a hablar un poco de eso, que es muy interesante.